Y bienvenidos a un nuevo video. Estos días estuve recibiendo una gran cantidad de relatos, la mayoría sobre seres extraños como el que nosotros comúnmente denominamos como pombero, que está muy presente acá en Paraguay y también en otros países donde los guaraníes habitaron como Argentina, Brasil y Uruguay. Y realmente están muy interesantes las historias, así que les invito a poder seguirme, poder escucharlas atentamente, si pueden con auriculares para una mejor experiencia. Sin más que decir, comencemos con los relatos. A mi papá siempre le cuidó. Él me dice que no es malo, pero nunca le dejó cigarrillos ni nada de esas cosas. Pero cuando yo tenía 12 años me empezó a molestar. Sentía que me rozaba las piernas y yo siempre me quedaba despierta hasta tarde con mi celular. Al lado de mi cama está la ventana y siempre a las 3 de la madrugada tocaba 3 veces. Hasta que un día sentí que había algo al lado mío y me levanté llorando. Mi hermana y yo siempre le contábamos a mi papá, pero él nos decía que no hagamos caso, que le digamos que nos cuide nada más, pero nosotras teníamos miedo. Al otro día tiró sal en forma de cruz por la ventana. A la noche quiso tocar otra vez, pero ya fue solo una vez. Parece que algo no le permitió tocar más. Y luego mi vecina me dio una hoja de pindó, una hoja que nosotros mandamos a bendecir en la iglesia los domingos de Ramos. Esta estaba en forma de cruz y puse por mi ventana. De ahí nunca más me molestó. A la hija de mi vecina le hacía lo mismo cuando era joven. A mí me molestaba más que a mi hermana, y en mi casa somos 3 mujeres y mi papá. Según me dijeron que a la que más le molesta es porque le gusta. Al novio de mi hermana le tiraba cascotes, y cuando yo tuve novio le apareció atrás de él. Tengo una anécdota, hasta un video captado en un club náutico de San Bernardino. Yo trabajaba hace 2 años en el club. Estaba solo en la librería y quería grabar la lluvia. En el reflejo del espejo se ve que alguien estaba detrás mío, contemplando la lluvia, y que luego se retira. Parecía que era alguien con bata blanca. Se decía que antes ahí era el hospital de los que sobrevivían en la guerra. Yo iba a subir a mi estado y al cabo de 15 minutos recién me di cuenta. Tengo otro video del mismo instante, pero ponele 40 minutos después, donde la cortina se mueve suavemente. No hay ventilador, ni no estaba prendido el aire. No había corriente de aire. Una madrugada también escuché como que alguien puso en su lugar un libro en el estante. No hice mucho caso, como que pasó antes de lo que grabé. Ahora es más moderno toda la estructura, pero mantiene los mismos espacios que antes. Yo le comenté a un amigo que es guardia ahí en el club. Me comentó que mucho antes, para llegar al salón donde yo trabajaba, había 2 escaleras de madera, izquierda y derecha, para llegar al salón. Y las madrugadas, siempre que lloviznaba o se acercaba un mal clima, se escuchaba como alguien subía o bajaba las escaleras. Ahora solo hay una escalera de izquierda y es de mármol. Pero eso no es todo. A las personas que trabajan en la parte de limpieza le comenté lo sucedido y ellas también vivieron algo paranormal. Me comentaron que estaban limpiando un salón que se ubicaba a 50 metros o más del lago. Justo en esa dirección hay un muelle y también el tiempo estaba feo. Se acercaba una tormenta. Como el salón es de blindex, se veía la tormenta y el muelle. Como el club
está conformado por una comisión directiva. Hay también un intendente. Las limpiadoras solicitaron unos insumos para la limpieza del salón, y justo le quedaba bien al intendente acercarle. Lo que sí, ya empezaba a gotear y las chicas ven a alguien en el muelle, pensando que era el intendente. Entonces llaman a la radio para saber si se les va a acercar el insumo o que ellas tenían que ir a buscar de la portería. Y salió diciendo el guardia que aún no llegó el intendente. Seguía ese alguien en plena lluvia parado en el muelle. Más de una aparición ha de ser. Son muchas las apariciones que hay en este lugar. Si de por ahí quieres hacer preguntas a alguno de los personajes del lugar acerca de lo paranormal, te puedo pasar un contacto de alguien que trabaja ahí. Quizás ellos te puedan decir exactamente lo que vieron ahí. Yo no creía en eso hasta que lo viví. Fuimos por mis vacaciones al interior en el 2021, para pasar tiempo con mi abuela y con mi abuelo, ya que no los veo mucho. Un día, de mucho calor, me dijo mi tío que se quería ir a pescar. Yo le dije que sí, íbamos a sacar la lombriz y él le iba a llamar a 2 de sus vecinos para que vayan con nosotros. Sus vecinos le dicen que sería mejor ir como a las 5 de la tarde, ya que en la noche es cuando salen los peces más grandes. Dejamos la moto en una casa de enfrente y pasamos nosotros la calle para irnos al río a pie, ya que con moto no se podía pasar. Bajamos por un camino como 4 kilómetros. Eran las 6 de la tarde y mis tíos empezaron a sacar unos cuantos peces. Luego dejó de morder. Algo que me impactó fue que la luna desapareció. Fue algo que vi por primera vez. Yo tenía 14 años, tenía frío, hambre y sueño. Le pregunté a mi tío si podía prender un fuego y me dijo que sí. Ya no sacaron nada. Y mi tío le dijo a su amigo para irse. Su amigo le dijo que sacara todos los anzuelos del agua y empezamos a caminar. Era un camino derecho cuando nos dimos cuenta. Ya habíamos caminado 2 horas y seguíamos en el mismo lugar. Cuando mi tío se dio cuenta de lo que estaba pasando, se sacó la remera y se puso del otro lado y encontramos el camino. Cuando faltaba 1 kilómetro a lo mucho, me quedé a orinar y ellos siguieron. Me quedé atrás mismo y escucho un sonido muy fuerte proveniente del lugar donde estábamos. Era un grito como si a una chica le quisieran desvivir o la clavaran, algo así. Era horrible. No hice caso y seguí. Cuando pasé al lado de unos rollos de paja, escuché como un perro gruñía, como que en cualquier momento me iba a atacar, pero no había nada al salir de ahí. Me subí a la moto y le conté a mi tío, y me dijo que él también escuchó, pero que no me dijo nada para no asustarme. En el video anterior les hablaba sobre un grupo de personas que fueron desatinadas por un ser extraño, y la mayoría de las personas me dijo que se trataba del bombero, y el día de hoy les quiero narrar un relato similar. Fue un sábado de abril, no me acuerdo bien la fecha, pero ese día nos fuimos en la casa de mi abuela en Horqueta. En un momento decidimos irnos a traer mandioca y maíz. Cuando estábamos en eso, escucho como alguien llorando. Eso nos asustó y no sabíamos qué hacer. Queríamos correr, pero la curiosidad nos ganó y fuimos entre 3. Entramos en una maleza y vimos una sombra negra al lado de mi primo. Corrimos hasta más no poder, pero no encontrábamos el camino. Era como si nos hubiéramos alejado kilómetros y kilómetros, y en realidad la casa estaba muy cerca.
Después de 20 minutos, como se nos fue aclarando el camino y pudimos regresar a la casa de la abuela. Espero sus relatos en los comentarios, o si quieren enviarme de forma personal pueden unirse al grupo de WhatsApp y ahí hablamos y compartimos anécdotas. Soy paraguayo y me gustaría relatar algunas historias de mi país, que igual que en México, tiene su lado oscuro. Lo primero es un suceso que me ocurrió cuando tenía 11 años. Cabe destacar que actualmente tengo 26 y fue en la localidad de Pirayú, una zona rural que vive de los cultivos y la cría de animales. Vivía con mis abuelos, ya que mi madre me dejó para ir a trabajar en la ciudad apenas cuando yo tenía 6 meses. Desde que era pequeño, siempre acostumbraba a dormirme como sobre las 7 de la noche. En aquellos tiempos no había luz eléctrica y solo podríamos tener luces de lámparas para la noche. Y en el contexto de la historia, nos ubica en una época en la que llegó tanto la escasez de alimentos que dependíamos en gran parte de la caza y la pesca. En uno de esos días decidieron ir a pescar como tantas otras noches, lo cual no era algo inusual, porque de noche se podía pescar mejor, se atrapaban peces más grandes, ya que por lo general salen a cazar peces más pequeños por la noche. Yo estaba rogándole al abuelo para que me llevara con ellos. Al final, accedió, tras tanta insistencia. Íbamos a ir mi tío Joel, mi abuelo Artemio, un vecino llamado El Isidro y un señor llamado Manuel, que era un buen amigo de mi abuelo. Con todo en orden, nos preparamos y tomamos rumbo hacia el arroyo. Para esto mi abuela, una cristiana temerosa de las cosas del mal, me dijo que si pasaba algo malo, me daba miedo, me pusiera a rezar, que para nada me moviera del lado de mi abuelo. Todos salimos de mi casa y caminamos entre la selva, totalmente oscura. Había un silencio sepulcral en ese momento. Mi abuelo me tomó de la mano y me dijo: «Mira, Diego, tal vez escuches cosas extrañas o te parezca que están llamando pidiendo ayuda. Por ningún motivo te vayas o te alejes de mí, y si vas a hacerlo, por favor, avísame». Yo asentí con la cabeza y seguí caminando a su lado, mientras íbamos pasando la oscura selva, y el camino se iba haciendo más y más diferente. Estaba lleno de rocas y con varias ramas que te hacen difícil el paso. Tal vez por esto mi abuelo no quería que me dejara de sujetar a su mano, pensé. Cuando de pronto sentí la palma de una persona en mi hombro. Se sentía tan fría como si fuera hielo. Yo pensé que era mi tío, que traía el agua potable con hielo para el grupo. «Ya basta. Apóyate en las ramas, que yo estoy cansado». A lo cual mi abuelo replicó qué era lo que estaba pasando. «Es que Joel se está apoyando en mí con su mano fría, y eso hace que me canse y me retrase». «¿Qué dices? Pero si Joel está al frente de nosotros, cortando las ramas con el machete para abrir camino». Cuando escuché esto, le dije a mi abuelo que no me mintiera, a lo que él me respondió que no dudaba de mí, pero que solo sujetara su mano y que si sentía o veía algo, le dijera inmediatamente. Seguimos avanzando, pero mientras me estaba despertando el miedo, mientras subíamos los montes, los árboles se cerraban y apenas se podía ver el cielo. Luego de caminar unos 10 minutos, se empezó a escuchar unos silbidos. Le dije a mi abuelo rápidamente, pero la respuesta
era la misma. Continúa caminando. Mientras más nos adentrábamos en la oscuridad de los árboles, pude ver dos ojos resplandecientes que me miraban directamente. Y antes de que yo pudiera pronunciar palabra, mi abuelo me dijo: «Solo sigue caminando, hijo. Ya mero vamos a llegar». Supongo que lo dijo porque mis manos temblaban como nunca. Cuando por fin llegamos, pude ver el cielo despejado con las estrellas, también el agua que reflejaba la luz de la luna. Así nos pusimos a preparar las cañas caseras y los cebos para empezar a pescar. Tomamos diferentes lugares y tiramos las carnadas al arroyo. Al rato se podía escuchar cómo salían los peces del agua. Para este punto ya me estaba tranquilizando. Es más, hasta había conseguido pescar unos bagres bastante grandes. Luego al rato, mientras seguía esperando que picaran más pescados, levanté la mirada al otro lado del arroyo. Pude notar una sombra oscura que tiene la apariencia de un señor con un sombrero apoyado en un árbol. También podía distinguir que estaba fumando un cigarrillo, ya que se veía la brasa prendida a la altura de la cabeza. Me dio un temblor en todo el cuerpo y quise gritar, pero la voz no me salía. En el intento vi que el hombre levantó su sombrero, como saludando. Ahí le vi unos ojos llameantes, mirándome fijamente. Cerré los ojos y me levanté corriendo donde estaba mi abuelo. Le conté todo eso y quedó en silencio. Y luego me dijo que ese era un ser que no nos podía hacer daño, que puede molestarnos, pero que debemos ignorarlo, porque el miedo es lo que lo alimenta y te asusta poco a poco hasta poder acercarse lo suficiente, y allí es donde realmente te puede hacer daño. Más que tranquilizarme, se disparó el miedo, por lo que preferí quedarme a su lado y esperar a que pudiéramos pescar lo suficiente para irnos. Él asintió y me senté a su lado, esperando que terminara ese momento. Ahí llegó don Manuel y le invitó a tomar a mi abuelo. Usual en la salida de excursión, pero al ver mi estado de miedo, decidió no. Escuchó el aullido de un perro muy lejos y el tronar de un par de disparos. Mi abuelo me alzó en brazos e indicó a los compañeros que todos fuéramos a buscar a su amigo, ya que él sabía a la perfección que don Armando traía un arma consigo. Mientras corríamos hacia el lugar, se escuchó todo tipo de disparos, mucho más cerca. Nos apresuramos y lo vimos. Estaba a lo lejos en la cima de un montículo de arena, con su lámpara en la mano, mientras que en la otra estaba sosteniendo la pistola. Todos corrimos apresuradamente, siguiendo la luz de su lámpara, pero mientras subíamos de repente se apagó. Luego se escucharon varios disparos más, seguido de un grito desgarrador y apagado. Todos nos quedamos en shock por un instante, pero luego mi abuelo reaccionó, volvió a correr y nosotros detrás de él. Cuando llegamos a la cima pudimos encontrar su pistola en el suelo y el montículo de arena removido de tal forma como si hubiera habido una riña. Mi abuelo se desplomó al suelo y dijo, entrecortado: «Ya se lo llevó, ya se lo llevó». Se levantó y dijo que nos pusiéramos a buscarlo, que no nos separemos y que intentáramos gritar su nombre. Estuvimos así por casi 2 horas. Yo estaba aterrado y luego de ese tiempo mi abuelo nos dijo desconsolado que ya mejor volviéramos a casa, que no había nada más que hacer por su amigo, solamente orar por su alma.
Cuando volvimos, mi abuela, al ver mi rostro de pánico, se le acercó a mi abuelo y le preguntó qué había pasado. A lo que él le contó triste el evento. Ella tan solo inclinó la cabeza y empezó a rezar para que su alma descansara en paz. Esa noche apenas pude conciliar el sueño, y más porque cada vez que intentaba dormir, en mis sueños sentía que el hombre del sombrero me volvía a mirar y se abalanzaba para atraparme. Yo despertaba sudoroso y con pánico, nuevamente, y así fueron todas las veces que intenté cerrar los ojos esa noche. Finalmente amaneció y mi abuelo se fue al pueblo a contar lo que había sucedido. Debían realizar una búsqueda general entre los ciudadanos, pero en el rostro de todos había un gran desánimo. Decían que si él se lo llevó, era imposible volver a encontrarlo. Buscaron por 2 días, pero sin resultados. Al final, todos decidieron que lo mejor era ir a velar su alma, para que ésta llegara al descanso eterno. Pero al tercer día, cuando se preparaban las cosas para empezar el rezo, como a eso de las 2 de la tarde, desde la selva se veía bajando una persona hacia donde estaba nuestra casa. Mi abuelo se preguntaba quién podría ser, pero cuál fue nuestro terror al ver que era don Manuel. Mi abuelo corrió gritando su nombre, y cuando todos fuimos tras él, vimos a don Manuel totalmente flácido. Sus ropas estaban desgarradas, arañado en gran parte del pecho, y la oreja tenía un gran corte que estaba sangrando. Además, parecía estar delirando. No reaccionaba a nada. Sus ojos se veían perdidos, viendo fijamente en el espacio, y un semblante general de horror y pánico. Cuando por fin nos observó directamente, empezó a tiritar y llorar. Había hecho de sus necesidades básicas en sí mismo y estaba deshumanizado. Mi abuelo lo tomó del brazo y suavemente lo hizo sentarse. Le hablaba con calma, pero el amigo no podía responder. Solo miraba al cielo, temblando, sollozando. Mi abuelo sacó un cigarrillo, lo encendió y le dio una calada profunda. Posteriormente, se lo puso en el pecho de su amigo. Gritó tan potentemente su nombre que varios vecinos vinieron alertados por el ruido, y en eso reaccionó y miró a mi abuelo, y del llanto pasó a terroríficos alaridos mientras intentaba balbucear algo inentendible. Mi abuelo le preguntó qué era lo que le había pasado y por qué no hablaba. Nada lo preparó para esto. Tomando él, le abrió la boca, y todas las personas que estábamos allí pudimos ver que no tenía lengua. De su boca salían coágulos de sangre a borbotones. Muchos gritaron, incluidos mi abuela y yo. Mi abuelo se petrificó y nadie sabía qué hacer mientras ese pobre infeliz lloraba amargamente. Después de esto, mi abuelo lo llevó a nuestra casa, lo bañó y mandó traer a un médico para que le curaran las heridas y viese la lengua. Aparentemente, según el doctor, había sido cercenada. Toda esa información hizo de la noche un horror para mí. Solo tenía 11 años y estaba viviendo todas esas cosas. Llegó la hora de la cena y mi abuelo y sus amigos estaban sentados en un lugar apartado. Mi abuela, mi tío, yo y demás familiares nos pusimos a cenar. Luego nos despedimos de mi abuela y nos fuimos a nuestras camas para poder dormir. Mi abuelo iba a quedarse con su amigo, ya que todo esto parecía irreal todavía. Todos querían saber qué le había pasado, pero nadie se atrevía a preguntarle a él por el estado tan desgraciado en el que estaba. Todos fuimos a dormir y ellos se quedaron allí. Al día siguiente, cuando nos despertamos, vimos a mi abuelo dormido en una silla, pero su amigo ya no se encontraba.
Corrí, desperté al abuelo y le pregunté qué había pasado. Se despertó confundido y empezó a contar que estaba sentado con su amigo. Preguntó algunas cosas sencillas, a lo que él asentía o negaba con la cabeza. Pero de repente Manuel empezó a tener sueño, y que así de inmediato se quedó dormido. Y al rato, mi abuelo también empezó a sentir un sueño pesado, pero no quería dejar a su amigo, así que se quedó dormido en la silla. Era lo último que recordaba, y ahora Manuel ya no estaba. Empezamos a buscarlo, esperanzados que solamente había ido al baño, pero no estaba en ninguna parte de la casa. Mi abuelo estaba pálido. Salió de la casa y yo lo seguí mientras se dirigía a la antigua casa de don Manuel, y encontró que la puerta estaba abierta, pero solo mi abuelo tenía la llave de esa casa. Entró y gritó preguntando: «Manuel, ¿estás aquí? Voy a entrar». Entramos los dos. Él me dijo que le sujetara la mano y así lo hice. No había nada más que una pesada soledad. Seguimos mirando como buscando algo en la casa, y luego de recorrer todas las habitaciones, nos quedamos parados en un lugar donde estaba un cajón abierto y unos papeles. Le pregunté qué le pasaba y solo me dijo que ahí debería estar un arma que su amigo guardaba. Salimos de ahí y mi abuelo fue a dar la noticia a la policía de lo que había pasado, y como su amigo había desaparecido nuevamente, así quedó de nuevo, había desaparecido una vez más. Pasados 5 días, nada había sucedido. No había rastro de aquella persona. Mi abuelo ya se había resignado, solo repitiendo que si él te había llevado, no podías escapar de la muerte, que ya solo quedaba continuar. Al día siguiente, un vecino rompió a gritos, espantados, llamando a mi abuelo, mientras corría despavorido: «Don Artemio, don Artemio». Mi abuelo lo recibió con gran sorpresa, diciendo que se calmara, preguntando qué le sucedía. Lo encontré. Encontré a don Manuel, su cuerpo». Incrédulo y temeroso, mi abuelo tomó su escopeta y salió corriendo, pidiendo que le indicara en dónde estaba el lugar. Fueron corriendo. Mi abuela le dijo a mi tío que lo siguiera, que cuidara de mi abuelo, para que no le pasara nada. Mi tío corrió tras ellos y una gran parte de los vecinos también. Yo también corrí, por más que mi abuela me decía que no lo hiciera. Cuando llegué, había una multitud horrorizada rodeando algo. Me acerqué y pude ver a mi abuelo en el suelo, abatido, llorando amargamente. Más adelante de él pude ver el cuerpo de don Emanuel. Era una escena con violencia demoníaca. La oreja cortada, la cabeza en medio de un charco de sangre, una rama incrustada en su ojo izquierdo y el estómago baleado, así como unos arañazos profundos en el pecho. Su ojo derecho estaba abierto y la escena era realmente horrible. Nauseabundo me fui corriendo casi inconscientemente hasta la casa, donde mi abuela me recibió con un abrazo, esperando como sabiendo lo que iba a suceder. Muchos dicen que él enloqueció después de que se lo llevó el fumador de sombrero, así lo llaman, y que por esa razón se había quitado la vida, pero nadie pudo explicar los arañazos ni las mutilaciones, menos la hazaña loca de incrustarse una rama en su propio ojo. Mis abuelos lo enterraron en el cementerio y velaron por su alma para que descansara en paz. Mi abuelo nunca más volvió a salir a pescar de noche. Así también se lo ordenó a mis tíos. De hecho, creo que hasta el día de hoy, nadie más en el pueblo ha vuelto a pescar de noche. Yo me mudé de ahí a los 12 años con mi tía en la ciudad. Tuve varios traumas que me provocaron una agorafobia que impedía salir al bosque.
Seguía soñando con esa mirada de aquel hombre en mis sueños. Tuve una racha en la que me despertaba gritando y mis abuelos decidieron que era mejor que me fuera a vivir con ella. Pero cuando suelo visitarlo, le pregunto a mi abuelo qué fue lo que le preguntó a su amigo mientras nosotros dormíamos. Y aunque siempre me dice que no recuerda nada, cada vez se pone muy tenso. Un recuerdo tenso se ve dentro de sus ojos, pero siempre encuentra la manera de cambiar el tema. Nunca más dormí en aquel poblado, porque tengo miedo de volver a tener esas pesadillas. La gente de allí tampoco quiere hablar del tema. Claramente se incomoda al tocar el asunto. Mi abuela dice que mi abuelo va a visitar a su amigo en el cementerio y que siempre carga una pistola y un rosario consigo. Cada vez que lo hace, vuelve muy tenso, casi fuera de sí por unas horas, hasta que se pone a orar y le pide que ella también lo acompañe. Yo la verdad tengo bastante miedo. Me quedaron unos traumas que hasta el día de hoy me da mucho miedo volver a vivirlos. Esa fue la última pesca que hicimos de noche. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos de Z. Comparto una experiencia, una de las tantas experiencias que he tenido. Bueno, arranco. Cuando recién empecé a humear cigarrillos, tenía 12 o 13 años y tenía miedo a que mis padres me pillaran, así que me escapaba casi todas las noches por un cigarro nada más. Mi casa es de 2 pisos, por lo que me bajaba por un murito que daba justo al balcón. Siempre, en lugar de solo ir hasta la esquina, me iba hasta la plaza, que se encuentra a la vuelta de mi casa. Me quedaba ahí y cuando terminaba de humear, regresaba. Una noche, transcurría todo normal hasta llegar a la plaza. Estaba tranquilo pensando en mi novia, que vivía cerca de ahí, y veo que desde la esquina comienzan a llamarme. Me hacía señas una vecina, que casi nunca me hablaba, porque es más grande que yo, unos 10 años más quizás. Me llamaba, pero sin hablarme, solo con señas y chisteos. No sé por qué, o vaya uno a saber, no me fui hasta su encuentro. Me quedé y solo la miraba. Ella tampoco se acercaba. En cuestión de minutos se retiró. Terminé mi cigarrillo en ese lapso que ella daba vuelta y se iba. Me levanto y voy caminando, cuando de repente estaciona un auto y baja ella, es decir, la misma chica, pero vestida de fiesta, y ni siquiera me miró. Una vez más grande, le hice la pregunta, que si se acordaba que ella me llamaba, por lo que me dijo que no. Entonces me quedó la duda, de quién era la que me estaba llamando. Aclaro, cuando me llamaba, estaba vestida de una forma, y cuando bajó del auto, tenía otra ropa. Esa es una de mis experiencias que quiero compartir con ustedes. Saludos y buena vibra. Mi hermano menor en ese entonces habría tenido 22 años y era futbolista. Bueno, eso es lo que él creía. En resumen, practicaba y vivía siempre así con compañeros de fútbol. En una de esas, alquilaron un departamento en calle Última, al costado del viaducto. Mi hermano contaba que siempre había ruidos raros y ambiente pesado ahí. Tipo se apagaba sola las luces, televisores, incluso manchas de sangre en la pared. Pero bueno, eran 3 tipos ahí y nadie dio demasiada importancia o creían que alguno hacía bromas. Pero una vez le tocó quedarse solo ahí. Sus compañeros salieron cada uno por su lado y empezó a escuchar los ruidos de siempre en la cocina. Pero como no había nadie, se asustó. Luego pensó que tal vez eran algunas ratas y así no hizo caso. Se olvidó del tema. Más tarde, cansado de estar en la compu, se acuesta y se duerme.
De repente, escucha un fuerte ruido en el vidrio de la ventana que da a la baranda, como si se rompiera. Ve la hora y ya eran las 2 a.m. Salta de la cama, mira y no hay nada. Se vuelve a acostar, apaga la luz y siente, según él, una mano helada que recorre su espalda. Sintió bien que era una mano. Ahí sí prende la luz y empieza a llamar a sus amigos, y todos contestan que no vendrán a dormir. En fin, me llamó a mí, pero yo no contesté por la hora. A la mañana le llamé y pregunté qué pasó, y me contó. Lo que sí, como nadie le hacía caso, no tuvo otra que leer su Biblia y rezar hasta casi amaneciendo. Desde esa vez, él ya no se queda solo ahí. Lo simpático es que al brasileño le pasó algo parecido. Según él, alguien le tocó la cabeza mientras veía internet. Siendo que él no creía, casi se volvió loco. Incluso le llamó a mi hermano. Y este le dijo que rece, que no era mentira. Pero el hombre no aguantó y dejó todo abierto el departamento. Se largó y ni para recoger sus cosas volvió. Y así fue como dejaron de pagar ese lugar. Y esa es la historia. Averiguando un poco, supimos que presuntamente 2 personas se desvivieron ahí. Esta anécdota está relacionada con el video de parálisis de sueño. A mí me pasó una vez por la noche, justo después de que nos aventuramos con mi hermano en busca de plata wiwi en nuestro terreno, no lejos de casa. Después de cavar por varias horas sin encontrar nada, dejamos nuestras herramientas en el pozo que estábamos cavando y nos fuimos a dormir. Pero cuando me dispuse a descansar, sentí como una persona me estaba mirando fijamente. Estaba postrado encima mío y fue ahí que me dio el parálisis. Cabe recalcar que mientras pasaba eso, también escuché que alguien seguía trabajando en el pozo, haciendo ruido con las herramientas, como buscando aún el tesoro. No sé si fue una simple parálisis o tuvo que ver con que molestamos a algo cavando ahí de noche, pero desde esa vez nunca más intenté algo así. En mi casa solía pasar cosas extrañas. Se abría sola la ducha, el aire se apagaba solo, etc. Yo cuando tenía como 6 años, había visto una chica en mi pieza, parada enfrente de mi espejo. Me solía sacar la colcha y la almohada. A mis padres y hermanos también les pasaban cosas, hasta que un día vinieron esas personas que se conectan con los espíritus y nos dijeron que antes de que nosotros hiciéramos nuestra casa acá, era todo monte, y le habían desvivido a una chica, justo donde es mi pieza, hace más de 95 años. Dicen que fue aquí mismo. No les hubiéramos hecho caso, a excepción de que al contar esto, nos dimos cuenta de que mi tío abuelo sabía de esto, pero nunca nos lo contó. Después de esta visita, las cosas se tranquilizaron más. Ya no hay tanto movimiento como antes, pero sigue habiendo. Gracias por su atención. Vivo en el barrio de Santísima Trinidad, de la capital Asunción, muy cerca del Jardín Botánico. Un día, cuando volvía de mi trabajo, al mediodía, esa vez tuve que salir temprano. Se vino una tormenta muy fuerte que me agarró por el camino. No tuve otra opción que ingresar al predio del Botánico a refugiarme, bajo el corredor de la Casa Grande, que fuera propiedad de nuestro expresidente don Carlos Antonio López. Era la única persona en el lugar en ese momento, esperando, parado a que mermara ese diluvio. Empecé a sentirme muy incómodo, sentía escalofríos y con una sensación de ser observado en todo momento. No miento, cuando de repente siento un aire muy caliente que me rodea. Me quedé inmóvil,
Luego, siento como un respiro justo en mi nuca. Traté de aguantar lo más que pude el terror que sentía, y lentamente me alejé de ese lugar sin mirar atrás, con la tormenta que no disminuyó su fuerza aún. No miré atrás porque, no sé, sentía que me observaba alguien y que si volteaba, lo vería ahí observándome cuando me alejaba. El jardín botánico es un lugar con mucha energía, sea esta positiva o negativa. Podrías investigar más sobre este lugar. Testimonios de muchas personas sobran. No me gustaría entrar en demasiados detalles, pero para efectos de esta historia, creo que lo único importante es saber que la relación entre mi papá y yo era terrible. Yo ya no soportaba más. Mi madre, por supuesto sumisa, siendo esta la única manera de que pudiera enamorarse de un narcisista, me pidió que esperara, que tratara de comprender a mi papá, pero aquello ya era imposible para mí. Aquella noche tuvimos una pelea por el maltrato verbal que ejercía sobre mi madre y decidí salir andando a la localidad de mi abuela, huyendo prácticamente en medio de la noche, muy seguro de que no iba a volver. Justo a la salida de Ramallón, la localidad donde vivía, pasé a casa de mi mejor amigo Luis, que me pidió que no me fuera a esa hora. Claro, en parte por lo peligroso de andar de noche por ahí. Pero me llamó mucho más la atención su advertencia ingenua sobre los peligros de la pradera argentina. Esta noche hemos escuchado al bombero, me dijo. Aquello únicamente me causó risa. ¿Cómo era posible que alguien de 16 años creyera aún en esas cosas? Era imposible. Tras descalificar las advertencias de mi amigo, a partir de ahí comencé mi caminata. Esperaba que mis zapatos en mal estado aguantaran el viaje, que aunque en línea recta y un terreno plano, 16 kilómetros siguen siendo una distancia desafiante para un calzado no especializado. Llevaba conmigo una mochila con un poco de ropa, una botella con agua y unas galletas, además de cigarros. Por supuesto que a los 16 años no es correcto fumar, pero ¿qué les digo? A veces los jóvenes hacemos cosas que no están bien. La noche era tranquila, el clima fresco me acompañó durante los primeros minutos de mi andar sobre la carretera que estaba completamente sola. Caminé tal vez 30 o 40 minutos. En aquel momento, Ramallón ya había quedado un par de kilómetros detrás de mí. Y San Justo no estaba ni siquiera a la vista. Iba yo concentrado en ir a un paso que pudiera sostener por mucho tiempo, cuando de pronto comencé a escuchar algo entre el sonido de los insectos en aquella noche callada. Se comenzó a escuchar un silbido agudo que parecía lejano, pero que era muy notorio. Parecía cortar todos los sonidos del campo. Procuré mantenerme tranquilo y continué mi andar, pero con cada paso que daba, aquel silbido parecía irse acercando más y más, como si eventualmente en algún momento pudiéramos interceptar nuestras trayectorias. Claro que aquel sonido era extraño, pero yo no dejaba de repetirme una y otra vez que no había nada raro ahí. Tal vez ese sonido era el de algún tipo de ave, o qué sé yo. Después de todo, yo no era un experto en insectos ni en vida salvaje, ni nada por el estilo. Tal vez era el llamado de algún animalito de la pradera. Así con ese silbido anduve varios kilómetros. Más pronto, y sin darme cuenta, dieron las 6 de la mañana. Y aunque venía nervioso, nunca me detuve a investigar o a intentar adivinar de dónde provenía ese silbido. Solamente lo dejé ser casi sin que me diera cuenta. El silbido de repente se detuvo. En un momento,
Aquel sonido parecía haberse esfumado, y si no había sido así, al menos había dejado de seguirme. Me sentí aliviado y continué andando. Saqué algunas galletas de la mochila que comí muy rápidamente y después bebí un poco de agua. La noche volvió a sentirse tranquila a mi alrededor. O eso creí. Avancé unos cientos de metros más, tal vez 1 kilómetro, y después de haber comido mis provisiones, tuve ganas de fumar un cigarrillo. Lo saqué de mi mochila, lo encendí, y cuando llevaba consumido tal vez medio cigarro, comencé a escuchar que me hablaban. «Cigarros, dame cigarros», dijo una voz grave muy extraña. Comencé entonces a voltear, intentando buscar en todos lados a mi alrededor a aquella persona que me llamaba, pero pronto el ruido de las ramas de unos árboles a mi lado me hicieron voltear hacia arriba, y ahí, subido en aquel follaje, estaba una criatura. Era una especie de persona pequeña o de un niño, pero con una cara horriblemente. Por un momento creí ver que su boca se movía, pero no dijo ninguna palabra. Es más, ni siquiera lo que salió de ella fue una voz, fue más bien el sonido del piar de pájaros. En ese momento lo recordé todo. De pronto vinieron a mi mente las leyendas que hablaban sobre el bombero, sobre cómo los anuncios de que está cerca son el silbido y el cantar de aves. Aquello era una clásica referencia a la cercanía de esta criatura. «Un cigarro, me dijo por segunda vez, mientras yo no podía creer lo que estaba ocurriendo, al mismo tiempo que los penetrantes ojos de esta criatura no dejaban de verme. Temblando, saqué de mi bolsillo la cajetilla de cigarros que aún tenía 4 o 5 piezas. La dejé en el piso lentamente. Me puse de pie con cuidado y sin decir absolutamente nada, me di la vuelta y comencé a caminar. Tras de mí se escucharon las ramas de aquellos árboles agitarse, seguramente cuando aquel ser se bajaba, y pronto el silencio volvió a llenarlo todo. El corazón me palpitaba a 1000 por hora, y en aquel momento simplemente me mantuve caminando sin voltear atrás. Unos metros adelante, entre las matas de la pradera, noté algo. Se dice que al bombero hay que darle una ofrenda para poder hacer un pacto con él. Pero cuidado, porque esos pactos vienen con un horrible precio que hay que pagar. Por eso yo no quise ni hablar. No quería que nada de lo que dijera fuese interpretado como una petición o un pacto. Pero delante de mí había una especie de altar improvisado, con piedras, donde alguien había encendido una veladora y había un par de botellas de whisky, una ya vacía y un par de cajas de cigarros completamente consumidos. Alguien seguramente había convocado a esa criatura con el fin de hacer un trato con él, y sin querer, esa noche me atravesé en su camino. Tal vez el bombero solo estaba buscando su paga. Yo era un adolescente escéptico, pero aún así me alejé de ahí temblando, totalmente consternado, únicamente deseando no encontrarme otra vez con ese ser, y esperando que aquel que hubiera obtenido beneficios del bombero hubiera pagado en su totalidad el precio. Si no, los favores que le hubieran sido dados serían retirados de manera horrible. Llegué a casa de mi abuela pocos minutos antes de las 8 de la mañana. Ella, mi abuelo y mis tíos me recibieron con los brazos abiertos, y aunque se preocuparon por mi mamá, sabían que ella prácticamente nunca dejaría a mi padre. Ahí acabó la historia que tenía que ver conmigo. Viví con mi abuela por años, y después de aprender carpintería,
terminé viviendo en Luján, muy cerca de Buenos Aires, pero el relato no acaba aquí. Conforme pasaron los días, en San Justo se hablaba mucho de algo. Don Octavio Manceba había incrementado su nivel de vida mucho y en muy poco tiempo. Tendero desde hace muchos años, de algún modo aquel hombre compró varias cabezas de ganado que parecían multiplicarse cada semana. En unos pocos meses se había convertido en un comerciante de carne muy importante en la región, pero a pesar de su reciente éxito en los negocios, don Octavio vivía prácticamente enclaustrado. Se le veía a veces salir a hacer algunas compras durante la mañana, pero se fue haciendo regular que aquel hombre se encerrara en casa una vez pasado el mediodía, hasta llegar la mañana siguiente. Tal vez el dinero lo había vuelto huraño, o eso es lo que todos creían. Una noche lluviosa, sin embargo, don Octavio entró a un pequeño bar del pueblo, donde la mayoría de los hombres adultos del lugar departían antes de retirarse a descansar a sus casas. Estaba sucio, con los pantalones cargados de lodo y las manos nada limpias. Ordenó un licor y después de tomar unas copas con algunos conocidos del pueblo, estos comenzaron a cuestionarse sobre su extraña actitud de los últimos meses y sobre su reciente éxito. «Es ese maldito duende», dijo don Octavio, y después comenzó a narrar cómo su abuelo le había descrito en historias cuando era niño, cómo llamar a aquella criatura para hacer un trato con él, sin muchas esperanzas, en un momento de ocio, pero también de necesidad. Realizó todo al pie de la letra, y una noche, tras despertarse en la madrugada, se dio cuenta que una persona muy pequeña de facciones envejecidas y horribles lo observaba desde los pies de su cama. No dio muchos más detalles, pero aquella noche habría acordado un pacto con aquel ser a cambio de cigarros y licor. Don Octavio comenzó entonces a dejar aquel pago en los diferentes campos que rodeaban todas aquellas tierras cercanas al río Salado, y en primera instancia encontró en su casa monedas de oro, aisladas por aquí o por allá, pero conforme avanzaban los meses, comenzó a encontrar bolsitas llenas de aquellas monedas, lo cual le permitió tener el dinero para invertir en el negocio que siempre había soñado, de la forma que siempre había querido. Pero, así como los beneficios iban incrementando, también era más grande la presión que sentía don Octavio por dejar aquellas ofrendas y pagos. Las veces que falló, las veces que no lo hizo bien, comenzaba a ver aquella criatura rondando sus tierras, su campo, e incluso había llegado a verlo dentro de su casa. Pero ya se acabó. «Ya estoy cansado», dijo don Octavio, haciendo referencia a que no volvería a dejar nada en los campos nunca más. Los asistentes en el bar creyeron que eran tonterías, tal vez solo era el alcohol hablando a través de alguien con demencia senil. Sí, seguramente era eso. Al día siguiente, una de las vacas de don Octavio amaneció muerta. Sus patas habían sido rasguñadas terriblemente, al punto que habían provocado que el animal se desangrara. Día con día, uno o dos de los animales eran encontrados muertos de la misma manera. Justo cuando salía el sol, más de 400 cabezas de ganado se redujeron a 0. El bombero se lo llevó todo. Don Octavio terminó sus días sin abundancia, pero completamente tranquilo, rodeado de la familia y amigos que lo vieron partir de este mundo una tarde cálida. Dicen que aquella tarde se escuchaba el cantar de los pájaros, a pesar de que nadie no vio ni uno volar por ahí. Tal vez su vida fue el último pago que tuvo que hacerle al bombero.
No sé si se trata de tesoros ocultos o era solo el Señor de la Noche. Tengo dudas porque siempre hubo historias de que supuestamente había oro y que se veía que los árboles se prendían en fuego por las noches. Un vecino escarbó en su terreno, que estaba cerca de mi casa, buscando el supuesto tesoro. Luego de cavar un pozo de casi 8 metros, no encontró nada. Luego de unos años, mi papá compró el terreno donde supuestamente había el oro que se manifestaba. El terreno tenía 5 hectáreas, lo mismo que tienen actualmente mis padres, y por el medio cruzaba un arroyo en el cual una vez decidimos ir a pescar. Fuimos con mi novia a pescar. Era de noche, como a las 8 o 9. Recién había parado de llover y sabíamos que habían pescados, como mi papá se iba a pescar solo y siempre traía si iba de noche. Lo que nunca nos dijo fue que pasaban cosas muy raras por ahí. Tal vez, creo yo, que a él no se le manifestó nada. Siguiendo la historia, fuimos a pescar a la noche. Había mucho ruido porque el agua estaba un poco sucia y subió por la intensidad de las lluvias. Empezamos a pescar y ya estábamos sacando varios peces. Luego empezó a enredarse de la nada nuestra línea. Picaba fuerte, pero no salía nada. El lugar era grande y no había vecinos cerca. Tenía un poco de árboles, el famoso tacuara con espina, y había mucha maleza y capí. Luego de estar pescando y no haber sacado nada más, empezó el ruido. El ruido era cerca de nosotros, era donde estaba la tacuara. Alumbré con mi linterna y no se veía nada. Luego se escuchaba cómo explotaba la tacuara, como si alguien o algo lo rompiera. Pero eso era imposible. Imposible que un ser humano hiciera eso, ni siquiera un animal. Por si no lo conocen, la tacuara tiene un grosor del puño de un hombre adulto, para que se den cuenta de lo difícil que sería romper eso. Seguimos allí un rato, pero después el ruido era más y más fuerte, cerca de nosotros. Nuestra línea empezó a enredarse de vuelta y se trancó por algo. Después de eso nos miramos el uno al otro con mi pareja y dijimos que había algo raro, pero no sabíamos qué era lo que causaba ese ruido de las tacuaras rompiéndose. Eso pasó como 4 a 5 veces de seguido, como si alguien caminara entre medio de ellas, rompiéndolas, como si nada. Me dio escalofríos y yo sabía que no era algo normal. Algo estaba pasando y me cagué del susto. Mi pareja no sabía lo que pasaba, tampoco le dije nada para que no se asustara. Después decidí juntar todas las cosas e irnos, ya que justo empezó a ponerse muy oscuro todo y comenzó a llover. Era muy extraño. Llegamos a mi casa y al día siguiente les conté a mis familiares en la mesa, cuando estábamos tomando tereré. Nadie me creyó y se rieron de mí, y que supuestamente eso causó una simple comadreja que andaba por allí. ¿Ustedes creen que un animal pudiera hacer eso? ¿O un ser humano tenga la fuerza suficiente para poder romper con facilidad esas tacuaras? Yo pensé que eran unas vacas que se escaparon, ya que había un piquete a lo lejos, pero era imposible entrar en medio de las tacuaras, ya que crecían uno al lado del otro. ¿Ustedes qué creen que era? ¿Era el Caraipujaré? ¿O era otro ser que quizás cuida de la plata de